Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Lemuel Gulliver pasó 5 meses completos con su esposa e hijos en Inglaterra, pero el ansia de viajar resultó ser más fuerte. Entonces, habiéndose convertido en el capitán del barco de los aventureros, Gulliver se embarcó en otro viaje. Reclutó a 50 miembros de la tripulación, pero resultó que no toda la tripulación era gente honesta. Una vez, al amparo de la noche, los traidores alborotaron un barco, irrumpieron en la cabina de Gulliver y lo ataron. Durante 3 días, la tripulación mantuvo encerrado al ex capitán, y al 4.º día, los traidores desembarcaron a Gulliver en una tierra desconocida, le dejaron algunas provisiones y navegaron hacia el norte. El ex capitán no tuvo más remedio que dirigirse hacia el interior. En el camino, se encontró con las huellas de los caballos, lo que le dio a Gulliver la esperanza de un rescate temprano. De repente, una figura humanoide apareció en el horizonte. Gulliver entrecerró los ojos y la vio. Era un mono de aspecto extraño con piel oscura y cabello rizado. Estos animales tenían garras largas en sus patas. Parecían tan peligrosos que Gulliver contuvo la respiración y se apoyó contra el árbol de atrás. Pero entonces algo agarró al viajero por los hombros y lo tiró hacia arriba. Estos eran exactamente los mismos monos que intentaron arrastrar a su presa hasta el árbol. Gulliver luchó por defenderse con las manos, pero los animales eran más fuertes. Mientras Gulliver luchaba en una batalla desigual, se escuchó el sonido de cascos. Al darse cuenta del caballo que se acercaba, los monos arrojaron a Gulliver y huyeron aterrorizados. Al acercarse, el caballo examinó a Gulliver con interés. Luego se acercó un segundo caballo, se saludaron con una patada de sus cascos delanteros y caminaron hacia un lado. Los caballos se comportaron con tanta inteligencia que a Gulliver le pareció que eran magos que se convertían en caballos. Finalmente, después de consultar, los caballos ordenaron a Gulliver que lo siguiera. Esta vez, Gulliver terminó en un país habitado por caballos inteligentes, los Gims. Y los extraños monos que atacaron a Gulliver sirvieron a los chicos como mascotas e hicieron todo el trabajo sucio. Así que el viajero fue llevado a una casa donde había un pesebre con heno extendido a lo largo del muro y otros caballos estaban apostados. El caballo le hizo un gesto a Gulliver para que comiera un poco de heno, pero el viajero notó un balde de leche y pidió un trago. Después de la cena, Gulliver, bajo la estrecha supervisión de los caballos, recogió avena y pan horneado. Esto asombró tanto a los Gims que comenzaron a enseñarle a Gulliver su idioma y cultura. Los caballos resultaron no solo inteligentes, sino también muy nobles. No conocían las palabras ira, envidia, engaño y enemistad. Les sorprendieron las historias de Gulliver sobre dinero, barcos y estados. Pero la mayoría de los Gims estaban indignados por el hecho de que la gente se permitiera montar a caballo. Con el tiempo, Gulliver se impregnó tanto de amor y respeto por los Gims que decidió no volver nunca más con la gente. Sin embargo, cada 4 años se convocaba un consejo de representantes en el país donde se discutía la situación principal. A Gulliver, como una criatura parecida a un simio, no se le permitió estar presente en la reunión. Sin embargo, por curiosidad, entró en secreto a la reunión, escondido en un pajar. Resultó que los Gims habían considerado durante mucho tiempo a los extraños monos inútiles y, por lo tanto, decidieron expulsarlos. Y Gulliver con ellos. Sin esperar su destino, el viajero tomó apresuradamente un bote y partió hacia la isla más cercana. Gulliver decidió pasar el resto de su vida lejos de las personas que eran desagradables con él. Sin embargo, la isla resultó ser la costa de Australia. Gulliver fue visto por marineros desde un barco portugués y llevado al barco. El capitán decidió que Gulliver había perdido la cabeza
por lo que no quiere volver a casa y cuenta sus historias sobre caballos inteligentes. Cuando llevaron a Gulliver a Londres, aprendió a soportar la vista de la gente con gran dificultad. Se acostumbró a su esposa e hijos solo después de un año, pero incluso entonces no se dejó tocar. Y por el resto de su vida, Gulliver se comunicó solo con los sementales que compró.